¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que el Señor Jesucristo, mientras anduvo en la tierra, predicando la palabra de Dios, convirtiendo corazones, habló muy enfáticamente acerca de las cosas que sucederían en nuestros tiempos. En una de sus palabras, cierto, el Señor Jesucristo mencionó que habrían ciertas señales proféticas que se irían cumpliendo a través de los años, y en el cual el Señor nos dejó como referencia para poder entender y comprender las cosas que sucederían. Y en esas señales, cierto, el Señor nos dejó catástrofes naturales, terremotos, y hoy en día nosotros hemos visto, cierto, que han sucedido desastres naturales, terremotos, en muchas partes. También el Señor, cierto, mencionó que la decadencia moral decaería y que el ser humano no sería como antes. A lo largo de la historia, cierto, hemos visto cumplirse cada una de estas cosas que el Señor dijo hace más de 2000 años atrás. Y que por ende, cierto, muchas personas dicen que la Biblia es un libro más, que es como otro libro cualquiera, que no se le da la importancia, pero hay muchas cosas escritas en la Biblia que se han cumplido cabalmente, por lo tanto, no se debe tomar como si fuera un libro más o a la ligera. Para poder entender más cierto sobre estas cosas, en este video vamos a ver cierto eh, el capítulo 24 de San Mateo, que también hace referencia cierto al capítulo 7 donde el Señor habla cierto de las profecías del fin del tiempo, y también cierto de cómo algunas personas intentarán engañar a otras para crear su propia religión, diciéndose cierto que son Jesucristo en carne. San Mateo capítulo 24. Señales antes del fin. En este capítulo, cierto, podemos resumir que el Señor Jesucristo, cierto, estaba junto a sus apóstoles, en el cual, cierto, este capítulo hace referencia y enfatiza a nosotros en este tiempo, en advertirnos, cierto, que en los últimos tiempos vendrían personas, cierto, diciendo que son Cristos, que son Cristos reencarnados, que han venido para ir a la humanidad, y también, cierto, personas que denominadas falsos profetas, que son aquellas personas, cierto, que blasfeman en contra de Dios y se oponen a todo lo que es Dios. El Señor Jesucristo en el capítulo de San Mateo, capítulo 24, dice lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En estos últimos tiempos hemos podido ver, cierto, que se levantaron muchos falsos cristos, haciendo sus propias religiones, engañando a la gente, cierto, separándola, cierto, de la palabra de Dios, usando el texto fuera de contexto. Generalmente estas personas que son engañadas son personas, cierto, que no ponen atención a la palabra, o son personas que cristianas a medias, por decirlo así, eh, y personas, cierto, que no han escudriñado la escritura, aún sabiendo, cierto, que estas personas surgirían en este tiempo. El motivo de este video, cierto, no es para discriminar, no es para atacar, sino solamente para instruir, sino que para enseñar, y para que podamos estar atentos, cierto, en estos últimos tiempos. Estimados hermanos, estimados amigos, y tu amigo, que si es la primera vez que ves este video, te estaría agradecido, cierto, que pudieras verlo hasta el final. Mateo 24 es uno de los capítulos más icónicos, más importantes, porque nos señala, cierto, las cosas que van a pasar en este tiempo del fin. El Señor dice, cierto, que nosotros no nos alarmemos porque escucharemos o oiremos de guerras y rumores de guerra. Una de las guerras que hubo hoy en nuestro tiempo es Azerbaiyán con Armenia, en el cual se armó un conflicto armado y mucha gente murió. También hubo rumores de guerra entre Estados Unidos, Rusia y China. Pero el Señor dice que nosotros no debemos alarmarnos porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin de este tiempo. Se levantará nación contra nación, se levantaron naciones contra naciones, países contra países en guerra. Habrá pestes y hambres en todos lados, y esto será el principio de los dolores. Pestes que tenemos hoy en día, la pandemia del coronavirus, que ha cobrado
miles y miles de vidas alrededor del mundo. Hambres, hay muchos países en donde el agua se ha secado, donde la gente no tiene que comer. Hay desigualdad, pero el Señor sigue diciendo que esto es principio de dolores. En este video vamos a ver algunos falsos cristos, falsos profetas y falsos apóstoles que han aparecido hoy en nuestros tiempos intentando engañar a las personas para que puedan apostatar de la fe y puedan preparando el camino al anticristo. José de Jesús Miranda. Este hombre es de origen colombiano. Este hombre era un traficante colombiano de drogas. Este hombre, en un momento dijo ser Jesús hecho hombre y que había reencarnado, porque los seres humanos se habían olvidado, lo que él había predicado hace más de 2000 años atrás. Lo cual es curioso porque sabemos que el Señor Jesucristo no habla de reencarnación, sino de resurrección. Lo cual, lo encontramos en San Juan capítulo 11, 25, que dice: Jesús entonces les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Que quiere decir, que Jesús habla de resurrección. También podemos encontrar, la contrariedad de que cuando Jesús resucitó al tercer día, el Señor avisó a sus apóstoles que tenía que morir y en 3 días resucitaría. Este hombre también, diciéndose ser Jesús, creó su organización, su iglesia llamada Creciendo en Gracia, en el cual, él se tatuó el 666, que sabemos nosotros por la escritura, la Biblia, que es el número de Satanás, que se refiere, también el día 6, refiriéndose al día domingo, el día del sol. También, podemos decir de este hombre, que este hombre decía ser Jesucristo, y que de repente una voz le reveló que no era Jesús, sino que era Pablo. Y tiempo después, este hombre reveló que no era Pablo, sino que era el anticristo. Y también dijo, que el pecado ya no existía, que ya no había pecado, que todo había sido purificado. Pero nosotros sabemos, que el proceso de santificación es lento. Por lo tanto, el Señor siempre dijo en su palabra: el que es justo, justifíquese cada día más. El que es santo, santifíquese cada día más. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que aún nosotros, con el Espíritu Santo, sabía que nosotros éramos vulnerables al ataque de Satanás para poder pecar. Por lo tanto, este hombre arrastró a mucha gente, su congregación, parte de su congregación, gente que asistía a su iglesia, irrumpía de forma violenta en otras organizaciones. Una vez, que este hombre, como vemos en la imagen, iba a ver su transformación, seguramente sus seguidores pensaron, que iba a volver a ser un ser espiritual. Pero lamentablemente, este hombre murió de diabetes. La diabetes lo consumió, lo enflaqueció y murió. Además, este hombre acaparó mucho dinero, engañando a sus feligreses. Y aquí está la contrariedad, mis estimados amigos y hermanos. Si él fuese Cristo, ¿para qué iba a necesitar riquezas? Si él era el Hijo de Dios, él podía convertir las piedras en dinero, él podía costearse las cosas solos. Él no necesitaba el dinero humano. A consecuencia, al contrario, que Jesús cuando vino de forma bastante humilde. Y también sabemos, que este hombre, hizo tatuarse a sus seguidores el número de la bestia 666, y engañándolos por completo, Y cuando este hombre falleció, sabemos, que muchas personas de otras denominaciones, agradecieron a Dios, por estar alerta y no ser engañados por esta persona. Luis Tauris, más conocido como Visarión. Este hombre también, en una entrevista reveló, que tuvo un sueño en el cual una voz le habló diciendo que le había revelado que él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Este hombre, era un ex soldado ruso de la era
de la era, creo que soviética, el cual, cierto, no sabemos de quién era la voz que le habló diciendo, confesándole que era Cristo. Este hombre, cierto, tomó, cierto, la apariencia de Jesucristo, cierto, pelo largo, la barba, sotana blanca. También, cierto, atrayendo a muchas personas acerca de la palabra de Dios, tergiversando la palabra de Dios, usándola a su conveniencia. Obviamente, cierto, nosotros como hijos de Dios sabemos que Jesucristo no va a venir hasta que se cumplan las cosas que han de venir. Por eso, cierto, debemos estar atentos, debemos estar firmes, escudriñar y estudiar la palabra de Dios, porque en estos tiempos finales intentará, cierto, Satanás de engañar, si es posible, a los escogidos, al pueblo de Dios. Falsos profetas. Uno de los falsos profetas que se conoció durante estos tiempos del fin, y seguimos en el tiempo del fin, fue el Charles Taze Russell. Este hombre, cierto, era un francmasón que un día, cierto, cansado, cierto, de la vida, cierto, cansado de su iglesia, decidió, cierto, salirse y crear su propia religión. Este hombre fue el fundador, cierto, de la iglesia, cierto, los estudiantes de la Biblia, que más tarde, cierto, fue a pasar el nombre a ser de Testigos de Jehová. La palabra de Dios dice, cierto, que en Deuteronomio dice que si el profeta hablare alguna palabra y ésta no se cumpliese, es palabra que Dios no ha hablado. Deuteronomio. Este hombre, cierto, diciéndose de ser un falso profeta, cierto, profetizó, cierto, que Jesucristo vendría en 1914. Pero lamentablemente, cierto, nada pasó. Luego, cierto, que según que sus cálculos se equivocó, sacando el cálculo, dijo que Jesús iba a venir en 1919. Pero lamentablemente tampoco sucedió. Por lo tanto, cierto, fue postergándolo cada 100, los postergó por 100 años seguidos. Otra de las características de este hombre es, cierto, que este hombre no sabía lo que es hebreo y griego antiguo. Por causa de eso, cierto, este hombre fue denunciado en la corte por un pastor bautista, acusado, cierto, de fraude, ya que este hombre, cierto, no sabía ni griego, ni hebreo, ni griego antiguo. Por lo tanto, cierto, para poder aclarar estas acusaciones, cierto, por parte de este pastor, el cierto se le hizo, cierto, escribir o leer, cierto, hebreo y griego antiguo. Se le preguntó y este hombre dijo sí, que sabía el alfabeto griego y hebreo. Mas cuando le hicieron escribir en hebreo o traducir en hebreo, confesó realmente, cierto, que no sabía nada. Entonces, si él no sabía griego o hebreo antiguo, ¿cómo podía crear una religión basada en la verdad? No lo podía. Ahora, la Biblia que ellos tienen también, cierto, que es el Nuevo Testamento, cierto, el Nuevo Testamento, que a ver, denme un segundito, lo tengo aquí, se los puedo leer. Su Biblia se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Cierto, este hombre tenía dos amigos que se llamaban Westcott y Hort, quienes, cierto, estaban en contra de la escritura, en contra de la palabra de Dios, y aparte, más estos hombres, Westcott y Hort, eran ocultistas. Ellos, cierto, crearon su Biblia a base, cierto, de dos textos católicos, uno que era el Vaticano y el otro, cierto, el Conocimiento. Entonces, ¿cómo se puede asumir que este hombre creó una religión basada en la verdad? Pues este hombre, cierto, después de que murió, eh, tuvo dos sucesores, cierto, que siguieron con esto. Y en esta imagen vamos a ver, cierto, una de las demasiadas alteraciones que tiene la Biblia de ellos. En la imagen izquierda, donde dice el Evangelio según San Juan, es el texto original que el Señor dio.
Y el de la izquierda, ¿cierto? El de la derecha, perdón, es el de los testigos de Jehová. La palabra según San Juan, capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en la Biblia de ellos dice lo siguiente: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, con D minúscula. Señalizando, cierto, que Jesús era otro Dios, pero más pequeñito y menos importante que Jehová. Que por cierto, nosotros sabemos que el nombre de Dios no es Jehová, porque Dios jamás reveló su nombre. Y en el capítulo, es cierto, y ellos al afirmar, cierto, que Jesús no era Dios y todo ese tipo de cosas, que no hay que adorarle y ese tipo de cosas, nosotros lo podemos encontrar, cierto, en el versículo 14 del Evangelio de según San Juan, capítulo 1, que dice que el verbo que era Dios se hizo carne, y quien se hizo carne para habitar entre nosotros fue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, este versículo aclara, cierto, y certifica que Jesús es Dios. Como ya vimos, cierto, en la imagen anterior, la imagen de la izquierda que era la de la Biblia Reina Valera y la de la derecha que era de los testigos de Jehová, vimos la clara alteración de esa parte. ¿Cómo puede ser posible, cierto, que hayan dos dioses? Eso es imposible. Por lo tanto, cierto, es una blasfemia. En su Biblia ellos hablan de dos dioses, cierto, de Jehová y de Jesús, que es un dios más pequeño, lo cual es bastante extraño. Pero es mentira, porque la Biblia enseña que solo hay un solo Dios. Como vemos en esta imagen, cierto, es la de los 10 mandamientos en Éxodo 20, donde dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto. Y vamos leyendo, cierto, que más abajo dice que solo debemos adorarlo a Él y que no hay otro Dios más que Él. Por lo tanto, cierto, esa parte de la Biblia de ellos está bastante errada. Lamentablemente, cierto, estos hermanos están fuera, cierto, de la verdad. Pero también hay partes de este texto de, de Éxodo 20 que también está en su escritura, y que es acerca de la observancia del sábado, día de reposo del Señor. En la misma Biblia de ellos, cierto, de la traducción del Nuevo Testamento a las Santas Escrituras, de los testigos de Jehová, ahí mismo en Éxodo 20, cierto, dice que el Señor claramente y específicamente dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero estas personas dicen que ellos no guardan ningún día, cuando Jesucristo dice en su palabra que si nosotros lo amamos, debemos guardar sus mandamientos. Por lo tanto, si ellos me dicen que ellos no guardan ningún día, entonces, ¿cómo se puede justificar que en su palabra dice que debemos guardar los mandamientos de Dios y que tenemos que guardar el sábado? Cuando se les hace esta pregunta, estas personas se ponen realmente nerviosas, dicen, cierto, que eso es antibíblico, que no existe en su Biblia. Por lo tanto, si en algún momento te cruzas con estas personas, hazles esta pregunta, cierto, acerca del sábado, y también, cierto, hazles otras preguntas que tal vez los van a poner incómodos. Otra cosa, cierto, del cual, cierto, ellos dicen que Jesús no basta para la salvación, que Jesús no es suficiente para la salvación. Ellos no creen en Jesús, pero cierto, hay unos versículos que coloca, cierto, que Jesús es indispensable para la salvación del ser humano. Como lo vemos en Juan 14:6, que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Quiere decir que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Otra de las cosas que estas personas mencionan es que es cierto que solamente por obra vas a ser salvo. Pero la Biblia está escrito, cierto, que dice que Jesús dice que nosotros somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque las obras vienen por causa de la gracia.
porque las obras sin fe es muerta. Otro texto bíblico, ¿cierto?, que dice que solamente en Dios hay salvación y que debemos creer en Cristo. Es Hechos capítulo 4:12, que dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo por Jesús. Entonces, ¿cómo pretenden ser salvos si rechazan la verdad de que Jesús es el Salvador? Los testigos de Jehová es una religión que fue creada a fines del siglo XVIII por Charles Taze Russell, un falso profeta. Estas personas, ¿cierto?, van de casa en casa, ¿cierto?, anunciando las nuevas del reino. Como podemos ver en la imagen, ¿cierto?, y podemos ver, ¿cierto?, una pareja testigo de Jehová, ¿cierto?, hablando acerca de Dios. Y las otras dos imágenes, ¿cierto?, podemos ver, ¿cierto?, el salón del reino donde se reúnen. Otras cosas, ¿cierto?, que estas personas les adoctrinaron, que lo digan diciendo hoy en día, ¿cierto?, es que Jesús no es Dios y que solamente era un simple ser humano, porque ellos no interpretan bien o no entienden bien las Sagradas Escrituras debido a que su Biblia está totalmente tergiversada. Por eso, ¿cierto?, dice que en Juan 1, capítulo 1, versículo 1 al 14, dice que la palabra nos revela que el verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién se hizo carne? El Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿cierto?, si en algún momento, ¿cierto?, estas personas van a tu casa y van a predicarte, ¿cierto?, la palabra del reino, escúchalos. Date un tiempo y hazle la siguiente pregunta a estas personas. Y pregúntales, ¿es Jesús igual a Dios? Dale un tiempo, ¿cierto?, a estas personas para que te puedan, ¿cierto?, rebobinar la pregunta que tú le acabas de hacer. Darles un tiempo para que puedan responder y seguramente su pregunta es no. Jesús no es Dios o no es igual a Dios. Algo que no hay que adorarle. Por lo tanto, ¿cierto?, a través de este video ya hemos visto, ¿cierto?, en anteriores partes, ¿cierto?, que la palabra dice que solamente en Jesús hay salvación. Hechos 4:12. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos, porque solamente Jesús fue el que dio su vida en la cruz para que el puente que fue roto por nuestras iniquidades haya sido reconstruido con su muerte y resurrección, para que nosotros pudiéramos presentarnos ante el Padre para el perdón de nuestros pecados. Pastor Cash Luna. Nosotros conocemos a este hombre, ¿cierto?, que ha salido, ¿cierto?, en televisión, ha salido en revistas. Este hombre, ¿cierto?, dice ser pastor, apóstol de Jesucristo. Pero nosotros sabemos que es un falso profeta, ya que este hombre ha dictaminado y ha hablado muchas herejías. Y una de las herejías más grandes, ¿cierto?, fue la siguiente. En uno de sus videos en YouTube, ustedes pueden buscar a este hombre, ¿cierto?, que le dijo a su feligresía, le dijo: les voy a enseñar algo muy poderoso ahora. Si tu papá es Dios, ¿tú cómo te llamas? Y la gente no le contestó, por lo tanto tú te llamas Junior, le dijo. Exacto. Dijo, nosotros somos dioses pequeñitos. Cuando el Señor jamás dijo que nosotros somos dioses. Por lo tanto, cierto, la blasfemia de este hombre está haciendo creer, cierto, que todos somos dioses, cuando no es así. Nosotros fuimos hechos semejanza al Señor, pero somos hijos, no somos dioses. Porque sabemos por la escritura, sabemos por la escritura, ¿cierto?, en Éxodo 24, que solamente hay un solo Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Pero no es la primera vez que oímos esto. Y una de las cosas por las cuales, ¿cierto?, le digo que este hombre es un falso profeta que trabaja para Satanás, el diablo, es porque esta idea de que nosotros somos dioses no es una idea nueva, sino que fue implantada desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Cuando Eva se encontraba peligrosamente sola, ¿cierto?, cerca del árbol del fruto, en Génesis capítulos 3, 4 y 6, dice, ¿cierto?, que Satanás se acercó a Eva desde el árbol y la llamó.
Entonces, cierto, ahí comienza la conversación, cierto, de donde dice que comiera del fruto, pero ella le dice que no, porque Dios le prohibió que comiera del fruto. Y entonces Satanás le dice a Eva que, que Dios está mintiendo, que ellos no iban a morir, sino que si comían del fruto serían como dioses. Entonces podemos ver cierto la similitud, podemos ver cierto la redundancia, cierto, y podemos certificar que este hombre Cash Luna es un hombre que trabaja para Satanás. Porque la idea que este hombre Cash Luna implanta acerca a las personas a su feligresía de que son dioses, viene desde el mismo Satanás en Génesis 3, 4, 6, donde cierto Satanás insta a Eva a desobedecer, porque Eva pensó de que si la manzana le dio la habilidad de poder hablar a la serpiente, ¿qué poder podía darle a ella? ¿Cierto? Le mintió. Entonces este hombre también miente diciendo que nosotros somos dioses. Otra, cierto, de las blasfemias que hace este hombre, cierto, que todos hemos visto en internet, en YouTube, cierto, y que otras personas, cierto, han subido a internet, es acerca, cierto, de la discoteca cristiana de Caslune. Dice, cierto, nosotros sabemos como cristianos que nosotros no debemos andar en esos eventos porque no es de Dios, no es del Espíritu de Dios. Por eso el Señor dice que no hay ninguna conexión entre lo puro y lo impuro, entre la luz y la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como hijos de Dios no debemos mezclar la letra de canciones que son del mundo, música que es del mundo, con música sagrada cristiana, porque no hay ninguna conexión de lo impuro con lo impuro. Es decir, si yo quiero cantar a Dios, no puedo, cierto, mezclar una letra mundana con lo cristiano. Un ejemplo que le voy a dar, cierto, es la famosa canción, cierto, cuando canta a un cantante, cierto, y tú me dejaste caer. Eh, También, cierto, han hecho canción cristiana con el tucanazo y han hecho canciones cristianas con mucha música mundana. Por lo tanto, es algo que el Señor no aprueba porque para la letra cristiana hay su música cristiana como corresponde a las melodías que Dios ha dado. En esta imagen, cierto, podemos ver, cierto, a muchos cristianos, cierto, danzando, bailando, saltando, moviéndose como locos para todos lados, cosa, cierto, que Dios no prueba. Por lo tanto, cierto, em, podemos ver, cierto, la blasfemia y que está llevando a la perdición a muchas personas por causa de este hombre. En un acierto de sus predicaciones, él se cree, cierto, poderoso, cierto. Se acercó a una mujer y la iba a tocar, pero esta mujer le dijo, tú no tienes poder sobre mí. Entonces, cierto, Casluna, para dejarla en ridículo, le dijo, tú tienes el espíritu del diablo, siendo que él trabaja para el diablo. Nosotros, cierto, también otras cosas que da curiosidad, cierto, es que este hombre engaña a sus seguidores y les roba una fortuna de dinero. Nosotros sabemos que este hombre tiene casas, tiene lujos, tiene autos, tiene aviones privados, aprovechándose, cierto, del texto bíblico de Hechos capítulos 4:35, que dice, y ningún necesitado había entre ellos, porque lo que poseían, cierto, heredades, las vendían y lo traían el dinero a los pies de los apóstoles. Este hombre se queda solamente en esta parte del versículo y le dice, hey, yo soy un apóstol de Jesucristo, y la Biblia dice que como yo soy apóstol de Jesucristo, ustedes tienen que vender sus heredades y me tienen que dar su dinero a mí, porque así lo manda el Señor. Pero está en total contraste porque los apóstoles, cuando fueron comisionados por el Señor Jesucristo, el Señor les dijo que no llevaran ni oro ni plata en sus alforjas. Eso está en la palabra de Dios en el libro de San Mateo, en la parte final ya del libro. Cuando ustedes vayan a evangelizar, no lleven ni plata ni oro. Teníamos que ser humildes y sencillos de corazón. Por lo tanto, una persona así no podría ser
un buen apóstol. Pero este hombre, cierto, no lee el texto completo, solamente se queda con la parte que le conviene, cierto, que la parte que le conviene es que decía que ningún necesitado había entre ellos porque los poseían las heredades. Y vendían, cierto, y entregaban el dinero a los pies de los apóstoles. Con esta parte se queda él. Pero él, cierto, no lee el resto del versículo que dice para que se repartiese a cada persona según su necesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, y miles de personas de la congregación de él están siendo engañadas porque son personas que seguramente no quieren, cierto, leer su escritura y dejarse guiar por solamente lo que él está hablando. Y no quieren corroborar, cierto, la palabra de Dios si es como él está diciendo las cosas o no son así. Por lo tanto, estas personas, cierto, son estafadas. También sabemos, cierto, que su hijo, Cas Luna hijo, también, cierto, tiene mucho dinero, que también tiene ciertos sus lujos a causa de este tipo de personas que lucran con el evangelio, que se aprovechan, cierto, de personas que no conocen mucho de la palabra de Dios y lucran y, cierto, y se hacen un negocio con el cristianismo. Otro de los falsos apóstoles o falsos profetas que ha aparecido en este tiempo es Rafael Díaz. En uno de sus videos él habla, cierto, acerca de saca los textos fuera de contextos. ¿De qué manera? De la siguiente manera. En uno de sus videos él habla, cierto, acerca de las imágenes. Saca, cierto, el texto bíblico, el libro de Génesis, cuando el Señor, cierto, dice que van a crear al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces, a base de esto, este hombre empieza a criticar, cierto, las más religiones, diciendo que si el Señor dijo que nos creó a nuestra imagen y semejanza, entonces, ¿por qué nosotros decimos que no debemos tener imágenes en las iglesias? Pero tenemos de refuerzo, cierto, los textos bíblicos del Éxodo 20, en el cual, cierto, este hombre, en la cual, cierto, la palabra de Dios dice que no nos hagamos imagen de ningún material de lo que hay en el cielo, en la tierra, en el agua. Ahí es el jaque mate para este hombre. Pero él se mantiene firme en esta palabra y yo solamente, cierto, la palabra de Dios cuando se refiere, cierto, que Él nos creó imagen y semejanza, el Señor se refiere al estado puro y santo, en el cual, cierto, como los ángeles nunca habíamos escuchado una mentira. A eso se refiere el Señor a imagen y semejanza. Por lo tanto, cierto, este hombre tergiversa este texto bíblico, cierto. Y en una parte de sus videos también, cierto, cuando él estaba sentado con el micrófono mirando, riéndose, cierto, en uno de sus videos, viéndolo por YouTube, él sale, cierto, diciendo: yo desafío a cualquier protestante, a cualquier persona, a que me debata y me diga lo contrario que la escritura. Diciéndolo con desafío, diciéndolo con ira, diciéndolo con odio y con rabia. Lo cual es bastante sorprendente porque este hombre, cierto, según dice, que lleva más de 12 años como apóstol de Jesucristo. Lo cual es contradictorio porque al decir, cierto, ese desafío hacia las demás religiones, con este tono de ver, cierto, agresivo, prepotente, desafiando, cierto, con rabia, con ira, con odio, no refleja los frutos del Espíritu cuando nosotros aceptamos a Cristo. Que los frutos del Espíritu Santo, cierto, producidos para aceptar a Cristo, es paz, bondad, benignidad, amor, templanza, paciencia. Cosa que este hombre no ha demostrado. Por lo tanto, es muy difícil de creer en este hombre. Pero muchas personas, cierto, tal como Cas Luna, la gente, cierto, no se dedica, cierto, a escudriñar la escritura para poder y verificar si lo que él habla es cierto. Otra de las cosas, cierto, que él dice que certifica que nosotros estamos mal porque no adoramos a la Virgen María, es en el capítulo, cierto, de cuando Jesús es crucificado y en una de sus últimas palabras el Señor le dice: María, ahí a tu hijo, y Juan, ahí a tu madre. Entonces, él supuso que nosotros teníamos que adorar, cierto, a la Virgen María porque era nuestra madre. Pero Jesucristo no se refería de forma, cierto, como decirlo, de forma espiritual. El Señor Jesucristo lo quiso decir, cierto,
les voy a poner un ejemplo. Cuando, cuando cierto, cuando nosotros abrazamos la fe, cuando nosotros abrazamos cierto la fe de Cristo, en la iglesia nosotros encontramos una familia, encontramos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros ciertos tíos. ¿Por qué? Porque la comunidad cristiana es una familia. A eso quería apuntar el Señor Jesucristo cuando le dijo a Juan que ahí está tu madre y a María le dijo ahí está tu hijo. Quería decirles cierto que como ellos cierto aceptaron la fe de Jesús, ellos pasaban a ser familia, pero familia en la fe, en la familia en la fe, como padres y hermanos, como debe ser en este tiempo de ahora. Por lo tanto, cierto, este hombre cierto engaña de esta manera y tergiversa esa palabra. Otra parte cierto de la Biblia en la cual cierto nosotros nos damos cuenta en el cual se nos señala que nosotros no debemos adorar a la Virgen porque sabemos que solo fue un instrumento por parte de Dios, es en el libro de San Marcos capítulo 3 del versículo 31 en adelante, que dice lo siguiente: en eso llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera enviaron a llamarlo. Los que estaban sentados alrededor de él le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ojo, escuchen lo que dice. El hombre cierto que había ido le informó cierto que su madre y sus hermanos estaban afuera. Pero el Señor Jesucristo, haciendo en su sabiduría, para que no haya confusión, cierto, digan no, que María es tu madre y tienes que traerla, no. Él respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces el Señor en el versículo 35 dice: todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por lo tanto, cierto, se refiere que al decirle cierto a Juan que María era su madre, que a María que Juan era su hijo, quiso decir que eran una familia en la fe. Pero nosotros desde el Génesis y el Apocalipsis no encontramos ningún texto bíblico que diga que debemos adorar a la Virgen. Por lo tanto, entendemos cierto que es otra parte que este hombre tergiversa. Si en algún momento cierto ustedes ven cierto este video, vayan a ver el video de este hombre, se van a dar cuenta que se van a encontrar con un video en donde yo les estoy explicando lo que acabo de comentar. Por lo tanto, otro ejemplo que les puedo dar de que este hombre no es apóstol de Jesucristo, al atacar a otras religiones con ira, con odio, con rabia, con altanería, con orgullo, con soberbia, es el ejemplo del apóstol Juan, quien fue conocido como el hijo del trueno. Imagínense el carácter. Pero después de estar tiempo con Jesucristo, fue pasado a llamar el discípulo del amor, porque dejó que el carácter de Cristo se reflejara en él. Y producto de eso, cierto, empezaron a florecer los frutos del Espíritu, cierto, que son mencionados como amor, paz, bondad, benignidad, templanza. Por lo tanto, si este hombre no ha demostrado esas cosas al decir este tipo de palabras de esta manera, solamente demuestra cierto las características que Satanás tiene. Finalmente llegamos cierto a uno de los más grandes herejes de este tiempo, el Papa Francisco, quien cierto en uno de sus videos de YouTube 2015-2016 por esa fecha blasfemó cierto contra el Dios Todopoderoso, diciendo cierto de la siguiente manera. En un video de YouTube cierto sale él junto con un traductor, él habla en español y el traductor en inglés para las otras personas. Él dice de la siguiente manera: en mi bolsillo siempre llevo dos cosas. Lo primero, un rosario. Y lo segundo, lo saca y dice: ¿qué es esto? Es un Vía Crucis. Luego lo abre y dice: ¿qué muestra cierto desde el comienzo de la vida de Dios hasta su crucifixión? Cuenta la historia del fracaso de Dios, la historia del fracaso de Cristo en la cruz. Lo cual es una tremenda blasfemia, porque nosotros sabemos como hijos de Dios que Jesucristo triunfó con su muerte en la cruz para darnos la salvación, y 3 días después resucitar, para reafirmar nuestra salvación y nuestra victoria.
En otro video, el sacerdote dice, este papa dice lo siguiente, dice, si ves que en algún momento nuestras metas no se cumplen o no podemos avanzar, debemos recordar que seguimos a Jesús, cuya vida humanamente hablando terminó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Lo cual es curioso y contradictorio porque seguimos sabiendo nosotros, cierto, que Jesús triunfó en la cruz. Por lo tanto, cierto, este hombre y toda la comunidad católica, cierto, lo reconoció cierto, y lo nombró como un falso profeta, como el anticristo. Porque nosotros sabemos que anteriormente a los papas se le decían que era Jesucristo reencarnado, cuando Jesús habla de resurrección. Lo cual es contradictorio porque tiempo atrás, cuando Jesús echaba fuera a los demonios, las personas decían, en el nombre de Belcebú, este hombre echa los demonios fuera. Entonces Jesucristo les dijo que ningún reino dividido podía subsistir. Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo es posible que subsistiera su reino? Entonces, si supuestamente este papa es el sumo pontífice, que Jesús, que supuestamente es su reencarnado, si Jesús echa fuera a Jesús, ¿cómo su reino se va a instaurar y se va a levantar? Es totalmente ilógico. Por eso, cierto, la feligresía lo tachó y lo mencionó como un falso profeta. También, cierto, fue duramente criticado por Rafael Díaz, que en cierto ya hemos hablado anteriormente. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta, cierto, de que a través de este video, que estos hombres que dijeron cosas blasfemias delante de Dios, que dijeron, cierto, que tergiversaron la palabra de Dios para su conveniencia, nos damos cuenta que estamos en los tiempos finales y que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que la Biblia no es un mero libro más o no es un libro más del montón, sino que es un libro especial en el cual cuenta el inicio y el final de la historia de la humanidad, y que también cuenta cierto de las cosas que vendrían en este tiempo, como estos falsos profetas. Una de las cosas que también el Señor dijo cierto es que en estos tiempos del fin se obligaría a todos a guardar el día del sol, el día domingo. No hace mucho tiempo atrás, la feligresía católica de la ciudad de Osorno mandó una carta al presidente, ¿cierto? Para que firmara un, un dictamen, una orden de que todos guardaran el domingo, lo cual nos indica que estamos en los tiempos finales en el que el Señor se va acercando. Por lo tanto, el presidente, ¿cierto? Al ver esta petición, el presidente les dijo que no porque iría en total contrariedad con las leyes de la libertad religiosa y también, cierto, con los derechos humanos. Por lo tanto, esta petición fue totalmente rechazada. Por lo tanto, cierto, si tú te has quedado hasta aquí, cierto, a este video, mi estimado amigo, mi estimado hermano, lo siento, cierto, a que nosotros sigamos a Cristo fielmente y que miremos fijamente a la cruz del Calvario, para que este tipo de personas no nos puedan engañar ni nos puedan hacer caer. Y que meditemos y oremos todos los días para que nosotros podamos mantenernos firmes en los tiempos que tengamos que pasar. Este Papa, cierto, también se le ha visto, cierto, el cetro que tenía el Papa Benedicto XVI, en el cual, cierto, la forma que tiene es la de un sol. También, cierto, lo que tampoco han mencionado, cierto, Rafael Díaz y el Papa, cierto, que en los tiempos de la Santa Inquisición, el Papa Pío VI, en esa época, mandó a matar a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios, que no compartían la misma opinión de Dios que los católicos. Por lo tanto, cierto, eh, mandaron a asesinar estas cosas. Por eso que en el año 1985, en el país de Chile, cuando el Papa Juan Pablo II supo de estas cosas en vivo y en directo, se arrodilló
delante de todas las personas pidiendo perdón porque la iglesia no tenía que proceder de esa manera, que no era la forma en que la iglesia católica tenía que proceder, quedando descubiertos ciertos los crímenes de esta iglesia en ese tiempo. Otra de las falsas cosas que esta iglesia cometió en tiempos anteriores también fue las ventas de indulgencia. ¿Qué eran las ventas de indulgencia? Eran unos papeles escritos, unos papeles en donde se escribe que estaba perdonado. Una persona podía cometer un pecado y pagaba una cierta cantidad de dinero y era perdonado a través de estas indulgencias. Finalmente, es cierto, la matanza de los cristianos en aquella época fue cierto acabada por la invasión de Napoleón Bonaparte a Italia, que fue en el año 1798, encarcelando cierto a este papa, poniendo a este papa en la cárcel, muriendo cierto en la cárcel, terminando con la conquista de Napoleón. Y hemos llegado al final de este video. Como conclusión, cierto, nosotros debemos recordar que somos hijos de Dios. Si bien cierto, la Iglesia Católica había dicho que para ser salvos tenías que tener los 7 sacramentos más cierto la primera comunión, nosotros en la Escritura encontramos que esto es falso, que solamente basta con creer y aceptar a Jesús para ser salvos. Como hijos de Dios, cierto, debemos orar mucho, debemos pedir el Espíritu Santo, la guía del Señor, debemos mantener nuestra vista fija en Jesús y la cruz del Calvario. También, cierto, debemos escudriñar bastante la palabra de Dios, porque en estos tiempos finales va a llegar el tiempo en que nosotros vamos a ser perseguidos y que también, cierto, ya no vamos a tener nuestras escrituras. Por lo tanto, los insto, cierto, a orar, a buscar a Dios, a pedir al Señor Jesús que nos dé sabiduría, entendimiento, para que podamos discernir su palabra con la falsificada. El Señor Jesús, cierto, nos insta y nos dice en Mateo 6, 32, 33, dice que nosotros no debemos preocuparnos de las cosas, sino que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que podamos, cierto, tener nuestras mentes y corazones abiertos con la sabiduría que Dios nos da, que es a través de la palabra de Dios. Por eso, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús le dijo que no solo de pan físico vive el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en estos tiempos finales, nosotros como hijos de Dios, cada día debemos orar, cada día debemos buscar a Dios, cada día debemos escudriñar nuestras escrituras para adquirir conocimiento, para que en el tiempo del fin no podamos ser engañados por este tipo de personas. Agradezco, cierto, a todos aquellos que hayan visto este video, deseando, cierto, que Dios los pueda bendecir, que Dios, cierto, tenga misericordia de cada uno de nosotros, que Dios, cierto, nos bendiga y que Dios nos guarde. Por eso, mis estimados amigos y hermanos, si tú visita que estás viendo este video por primera vez, abre tu corazón a Dios. La palabra de Dios dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor está a las puertas en su segunda venida. Ábrele tu corazón a Jesús. Acepta el amor de Jesús para que seas salvo y tengas derecho a la vida eterna. Ora y estudia tu palabra cada día. Honra a tu padre y a tu madre. Busca al Señor todos los días para que en este mundo que está lleno de conflictos puedas tener paz. Que Dios nos bendiga cada día. En el nombre de Jesús. Amén.